Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con el servicio, con el mensaje, ¿verdad? Del día de hoy estamos hablando acerca del libro de Apocalipsis. Les recuerdo que estamos en la cuenta de YouTube y en la cuenta de Facebook para que se adhieran a nuestro canal, ¿verdad? Y no se pierdan estos mensajes, ¿sí? Para que así cuando llegue, conforme yo lo suba a Facebook o a YouTube, suene la campanita, ¿verdad? Avisándoles que ya está el mensaje y lo pueden ver a la hora que ustedes gusten. De todos modos, lo tenemos en la cuenta de Facebook y YouTube por cualquier cosa, ¿verdad? Pues bien, estamos, también les recuerdo que hoy por la tarde, lunes, miércoles y viernes, tenemos los mensajes de los eslabones escondidos de la Biblia, o los eslabones perdidos de la Biblia, ¿verdad? Han estado muy interesantes y eso lo reciben como a las 7:30 de la noche. Pues bien, nos metemos al libro de las revelaciones, la revelación del Apocalipsis. Ya habíamos hablado del primer capítulo, algunos versículos, pero hay algo muy interesante que tenemos que saber. ¿Quién escribe este libro? Y ese es Juan. Entonces vamos a tener una remembranza acerca de quién es Juan. Dice Apocalipsis 1:10, yo fui en el Espíritu el día del Señor. Esto nos lo dice Juan. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Y como subtítulo dice, el plan de Dios revelado mediante su iglesia verdadera, ¿sí? Un plan que tenía Dios para la iglesia a partir de ese momento. Juan, el discípulo amado. Durante el ministerio de Jesús en la tierra, Juan fue su discípulo amado. Era uno de sus compañeros más íntimos. Fue uno de los que Jesús llevó consigo en ocasiones especiales. Fue llevado al aposento donde Jesús devolvió la vida a la hija de Jairo. Fue llevado cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. Fue uno de los escogidos para estar con Jesús en su transfiguración. Estuvo con el Salvador en Getsemaní. Impulsado por su ansiedad que arraigaba en su simpatía, se mantuvo cerca de Jesús en su enjuiciamiento. Y ya en la cruz, Jesús confió a Juan el cuidado de su madre. Recuerdan que dijo, hijo, ella y tu madre, madre, ella y tu hijo. O sea, yo no tengo nada que ver, ya cumpliste con tu propósito, ya cumplí con el mío, te dejo en manos de Juan, ¿sí? El amor de Juan hacia su maestro se pone nuevamente en evidencia cuando, habiendo sabido que Jesús había resucitado, corrió más ligero que Pedro, pues estaba ansioso por llegar al sepulcro. Fue Juan quien lo reconoció en el mar cuando Jesús resucitado se le apareció en el mar de Galilea. Juan no era por naturaleza más atrayente que los demás discípulos. En realidad no solo era orgulloso y ambicioso de honores, sino de mal genio, pues él y su hermano Santiago eran llamados hijos del trueno. Pero bajo todos estos malos rasgos de carácter, Jesús vio en él un corazón sincero y un amante dispuesto a llevar toda obra de bondad que se le hiciera objeto. Y llegó a ser el apóstol del amor, no porque fuese naturalmente dócil y complaciente, sino porque por su estrecha relación con Jesús se había ido semejando cada vez más a aquel a quien tanto amaba. Juan siempre procuró estar cerca de Jesús, ¿sí? Y eso hizo que su transformación fuera más sincera. ¿Cómo trabajó Juan para Dios? Después de la ascensión, Juan llegó a ser uno de los apóstoles más fieles misioneros de Dios. Y Satanás, mediante apóstoles falsos, a quien el apóstol San Pablo comparó con lobos rapaces, trató de introducir doctrinas perjudiciales para la iglesia, porque desde ese tiempo ya comenzaba a obrar el misterio de la iniquidad, como lo había escrito el profeta Daniel. Y estas cosas causaban con frecuencia grandes amarguras y dificultades. Pero Juan hizo frente a esas dificultades con valor y amor. Las cartas que dirigió a las iglesias parecían escritas con tinta empapada de amor. Amados, escribió, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. Hijitos míos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos nosotros amarnos unos a otros. Este era su lema principal de Juan, el amor, ¿sí?
Al esforzarse por ayudar a los que causaban dificultades en la iglesia, Juan no entraba en discusiones con ellos, solo se refería a lo que había visto y oído en su asociación íntima y personal con Jesús. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, eso es lo que os anunciamos. Él no se metía en discusiones vanas ni vagas de teología y de escatología y de lo que quieran llamarle. No se metía en ello. Él hablaba del amor de Jesús, ¿sí? Y hablaba de lo que él veía y oía y palpaban sus manos, no de lo que oía con los chismosos que siempre prevalecen en la iglesia, ¿verdad? Los principales judíos odiaban a Juan a causa de su lealtad a Cristo y comprendían que mientras siguiese predicando acerca de lo que había visto y oído de Jesús, de nada valdrían sus esfuerzos por destruir la obra de Cristo. Ahora bien, tenemos otro juzgado por causa de su fe. Al fin, por influencia de los judíos, Juan fue llevado a Roma para ser juzgado por su fe, y el emperador romano, que tanto odiaba a los cristianos, decidió acabar lo más pronto posible con la predicación de Juan. Se nos cuenta que lo mandó meter en un gran caldero de aceite hirviendo, pero el Señor lo guardó de la misma manera que a los 3 jóvenes hebreos en el horno ardiente. Y los mismos hombres que lo echaron dentro se vieron obligados a sacarlo. Desterrado a la isla de Patmos, Juan volvió a ser condenado por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y en esta ocasión fue desterrado a la isla de Patmos, islote de unos 13 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho, situado en el mar Egeo. Juan ya era anciano, posiblemente de 100 años de edad, y sus acérrimos enemigos pensaron que en esta isla solitaria y desolada no podía predicar más a Cristo, y entonces moriría pronto de nostalgia. Pero como ya hemos visto tantas veces que los medios usados por Satanás para frustrar los planes de Dios siempre se topan con una fuerza superior a la suya, que hizo próspera a Juan aún estando en el destierro. La visión de Juan y su importancia. En la isla de Patmos, Juan vio en visión el conjunto más vívido y completo del plan de Dios que haya sido revelado al hombre. Era una revelación del evangelio que la iglesia cristiana debía pasar por el mundo hasta que los tiempos se cumplieran con la segunda venida de Cristo. Esta visión era como un panorama de la gloria de Cristo, y Juan, al verlas, recibió también la orden de escribirlas en un libro, y este libro se llama el Apocalipsis o la Revelación. Tan importantes e interesantes son las instrucciones que contiene, que en tan breve tiempo se comenzarían a cumplir las cosas allí escritas, y que se pronunciaría una bendición especial para los que estudian sus maravillosas palabras. Bienaventurado el que lee, dijo el ángel, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Qué maravilloso, ¿verdad? El trato que Dios hizo para con Juan. ¿Sí? En el día del Señor dio Dios a Juan su primera visión. La tradición cuenta que a mitad del camino que asciende a la montaña en la parte sur de la isla de Patmos, hay en las rocas una cueva en la cual Juan tuvo esa visión. Pero sea o no sea esto cierto, Juan buscó sin duda alguna un lugar tranquilo donde pudiese estar a solas con Dios, y aunque los alrededores eran totalmente desolados, tenían el Espíritu Santo como consolador. El gran mar que se extendía rodeando su vista le recordaría a aquel que sostiene las aguas en su puño, y las rocas áridas le hablarían de la roca de la eternidad, mientras el cielo azul dirigía su pensamiento al hermoso hogar de la hueste angelical, el hogar donde esperamos vivir algún día. ¿Realmente tú crees que se sentía solitario en esa isla? Desde luego que no. Nunca había pasado un día tan glorioso como ese. Jamás Satanás podría desterrarlo de la presencia de sus amigos terrenales,
pero no de los amigos celestiales. La gran voz. Mientras Juan meditaba en su tema favorito, el amor de Dios, repentinamente oyó detrás de él una voz como de trompeta que le dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Escribe en un libro todo lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y en Laodicea. ¿Cómo vamos, hermana? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Visión de Jesús. Juan se volvió para ver quién hablaba. Amados hermanos, qué escena tan maravillosa contemplaron sus ojos, pues ante su mirada asombrada se emergía la figura celestial de Jesús, pero ya no como lo había visto en el huerto de Getsemaní, ni como lo había visto en manos de los soldados romanos vestido con un manto de púrpura y una corona de espinas, ni como lo había visto crucificado en la cruz del Calvario, ni siquiera como lo había visto después de su resurrección. No, su cabeza y sus cabellos ahora eran blancos como la lana, como la blanca nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego, y sus pies semejantes a latón fino, ardiente como recién salido de un horno, y su voz como ruido de muchas aguas, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. El manto largo y amplio le llegaba a los pies, y estaba sujeto por un cinturón de oro, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. En su derredor había 7 candeleros de oro, y en medio de ellos andaba Jesús, el mismo Jesús a quien Juan tanto amaba. Imagínense qué visión tan maravillosa tuvo Juan. ¡Ay! ¡Qué envidia! Y de la buena. El efecto de la visión sobre Juan. Cuando Jesús se le apareció a Daniel después de que éste hubo pasado 3 semanas en oración, la gloria de la presencia divina lo hizo postrarse en tierra. Así del mismo modo Juan fue incapaz de soportar la visión divina. Cayó a los pies de Jesús como muerto. Jesús lo tocó suavemente con la diestra diciendo: no temas, yo soy el que vivo y he sido muerto, y he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Qué mensaje de consuelo para este fiel anciano discípulo, que en breve también descansaría en el sepulcro sin temor. Cuando aún estaba aquí en la tierra, había visto a Jesús abrir el sepulcro. Desde ese entonces tuvo la seguridad de que él posee las llaves del sepulcro de cada uno de sus santos que van a pasar por su sueño, o sea, van a dormir. Las estrellas y los candeleros, las 7 estrellas que has visto en mi diestra, dijo Jesús, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Las 7 iglesias que estamos empezando a leer, amados hermanos. Con incansable atención y persistente vigilancia, Cristo siempre vela para ver si la luz de cualquiera de sus centinelas está ardiendo débilmente o apagándose. Se presenta a Cristo sosteniendo las 7 estrellas en su diestra. Esto nos asegura que ninguna iglesia fiel a su fe necesita temer nada de lo que pudiera venir, porque ninguna estrella que cuente con la protección del Omnipotente puede ser arrancada de las manos de Cristo. ¿Por qué mandó Jesús mensajes a la iglesia? Apocalipsis 1:1. Cuando Jesús regresó al cielo, no se olvidó de su pueblo que luchaba arduamente en esta tierra donde la había dejado. Sabía perfectamente que tendría que sostener una batalla larga y difícil contra Satanás y sus fuerzas diabólicas antes de que tuviese terminada la obra de Dios y fuera reunido el pueblo de Dios en medio del naufragio. Él quiere que nosotros como sus siervos comprendamos y estemos prevenidos de las cosas que deben suceder antes que Él venga, con el fin de que no se desanimen y piensen que Él va a cumplir con la hermosa promesa que hizo antes de dejarlo, cuando nos dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando venga os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Jesús estaba aquí con sus discípulos, hubiera querido decirle muchas cosas más, pero ahora les dijo: no las podéis llevar, o sea, no las pueden comprender por el momento,
Pero, agregó, cuando venga aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y os hará saber las cosas que han de venir en su debido tiempo o en su época. Y mediante estos mensajes a las iglesias estaba por cumplir su bendita palabra. ¿Cómo y por qué se opone Satanás a las profecías? A Satanás no le agrada que se diese a conocer el futuro de la iglesia de Dios, porque sabía perfectamente que si ésta se llegaba a enterar de todos sus planes para engañarla y destruirla, estarían en guardia y entonces él sería el derrotado. Pero tampoco podía impedir que Jesús comunicara la verdad a la iglesia. Satanás sabía perfectamente que en todo lo que se refería a su relación contra Jesús, era ya un enemigo vencido, y lo mismo sería no molestarlo más personalmente. Pero, impulsado por una determinación de odio, mejor se propuso hacer desgraciadas a sus seguidores, o sea, a su iglesia, y si pudiese ser posible, destruirlos. De modo que, aunque no podía impedir que Cristo transmitiese a Juan la revelación, solo podía hacer lo siguiente: inducir a la gente a pensar que el libro era incomprensible, y si lograba que la gente no estudiara este gran libro de verdad, entonces él obtendría el mismo éxito como si hubiese impedido que Jesús se lo diese a Juan. ¿Cómo podemos derrotar a Satanás? Apocalipsis 1:3. Jesús conocía perfectamente los planes de Satanás y por eso le dijo a Juan desde el principio que escribiera: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Satanás siempre procura privar a los hijos de Dios de tantas bendiciones como pueda, y nos incumbe cuidar de que no lo haga con ninguno de nosotros. Si lo hacemos y si oímos las palabras y las guardamos, es decir, si las obedecemos, obtendremos sin duda alguna las bendiciones prometidas. Divisiones del Apocalipsis. Los sucesos referidos en el libro de Apocalipsis abarca desde los días de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta que se establezca su trono en la Nueva Jerusalén. Y no solo algunas de las profecías de este libro tienen 7 pares, como las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 y últimas plagas, sino que todo el libro puede dividirse en 7 secciones, o bien podríamos decir 7 visiones. Las primeras 4 visiones abarcan en general todo el tiempo y cada una presenta un aspecto diferente de las cosas que pronto habrán de suceder. Es como si Dios quisiese mostrar esta gran columna de la verdad por sus 4 lados. Primero nos muestra un lado al cual llama las 7 iglesias, luego hace girar la columna y nos muestra el siguiente lado, el cual llama los 7 sellos, luego nos muestra el tercero, las 7 trompetas, y cuando hace aparecer a nuestra vista el cuarto lado, nos muestra 3 bestias de aspecto extraño. Y ya para las 3 últimas de las visiones se refieren a los sucesos que ocurrirán durante el tiempo del fin. La primera profecía del Apocalipsis, Apocalipsis, llamada las 7 iglesias, nos cuenta la historia del gran plan de Dios y de cómo Él lo lleva a cabo a su verdadera iglesia durante su paso por la tierra. Durante ese tiempo, la iglesia pasará por 7 periodos distintos. Aquí los tenemos marcados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que los vamos a ir desarrollando de uno por uno, ¿sí? Durante ese tiempo la iglesia pasará por 7 periodos distintos en los cuales tendrá sus pruebas y fracasos, pero en cada caso saldrá victoriosa y recibirá la recompensa del vencedor. Los nombres escogidos para representar estos 7 periodos indican la condición de la iglesia durante cada periodo. Mañana nos metemos, por hoy es todo, mañana nos metemos al corazón de estas profecías con respecto a la carta a las 7 iglesias, a cada una. Que Dios los bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.